tenim nosaltres la ponència d'innovació del sector turístic, va a càrrec del senyor Jimmy Pons, que ha treballat en diversos projectes relacionats amb el turisme, el medi ambient i la innovació, de la mà de l'Institut de Qualitat Turística Espanyola, també de l'Institut Tecnològic Hotelero, d'Hosteltour Innova, etc. Va ser l'ideòleg de Fiturtech, que és un esdeveniment, com sabeu, sobre tecnologia i turisme que es va fer a Fitur, i actualment col·labora amb l'Institut Tecnològic Hotelero, amb Hosteltour, amb Socialtech i amb altres entitats en projectes d'innovació, el que l'ha portat a donar ponències sobre aquests temes a Europa i a Llatinoamèrica. Amb tots vosaltres, per favor, Jimmy Pons. Gràcies. Què et fa falta, això? Sí, posar-se... És aquesta, Jaume? La meu, ja està? Bé, bon dia a tothom. Buenos días. Em permetreu que ho faci en castellà perquè els meus col·legues també a TripAdvisor i na Gavi, no sé si és per aquí. Gràcies. Vale. Perfecto. Innovación turística. ¿Pero por qué? Porque, claro, muchas veces cuando yo estaba en el otro lado, la gente me decía, oye, yo he sido director de hotel también, ¿no? Hace años, y me decía, oye, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Iba a los eventos, ¿no? Y venía un consultor de una gran consultora internacional, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero nadie me decía por qué, solo lo que tenía que hacer. Bueno, al final me daba su tarjeta porque él me lo hacía por un módico precio, ¿no? Pero nadie me decía por qué. ¿Por qué tenemos que innovar? Especialmente cuando parece ser que las cosas, aunque iban mal, ahora se van a arreglar. De hecho, decían antes del verano que íbamos a aumentar un 10 a un 15% las reservas. Pero bueno, yo me pregunto, ¿y esos turistas que este año han venido son prestados o son realmente porque hemos estado haciendo las cosas bien? Porque mirar qué pasa. Túnez ya ha celebrado sus elecciones. Ya teóricamente van a ser una democracia. Ya no, los clientes no tendrán ese miedo de ir a Túnez o a Egipto. Dentro de un par de años esto podría volver a ser lo mismo que fue a partir del 2008. Entonces son turistas prestados. No creemos que esto ha cambiado y que ya esto va a ser como antes. Son turistas prestados. Veía estadísticas de que el 17% de los paquetes que iban a países como Egipto, Túnez y todo eso, son ese 17% que hemos aumentado nosotros, por ejemplo, en Canarias. Es decir, son turistas prestados. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Porque si miramos también en otras zonas, Valencia, por ejemplo, está liderando donde más hoteles están quebrando, donde más hoteles se están cerrando. Y eso es una realidad. Evidentemente vosotros tenéis una gran ventaja. Estáis en un sitio estratégico, 60% este año de vuestros clientes han sido franceses que os tienen como mucho 2 horas. En el TGV aquí estás en 1 hora aquí en España. Entonces, la verdad, yo soy de Menorca. Y ostras, ahí o vienen en barco o en avión. Vosotros todavía tenéis una gran suerte que es que vuestros clientes están cerca, pueden venir en barco y además tenéis un entorno mediterráneo increíble, ¿no? Entonces en el 2008 fue cuando empezaron a pasar cosas, empresas empezaban a tener que cambiar totalmente, empresas empezaban a quebrar, otras se unían, se fusionaban y realmente los cambios que estamos sufriendo en el sector turístico no son cambios solo económicos. No son cambios de que los europeos, nuestros clientes, han tenido menos dinero y no han podido viajar, o que bien, ahora menos gente se va a viajes de larga distancia, se tienen que quedar en España. No son de esos cambios, no es un cambio económico, es un cambio que va mucho más allá. En muchos casos son cambios del propio modelo de negocio turístico. Mirad, 50 grandes razones para innovar. 50 empresas que desde el 2008 se han ido al trullo, que no existen, que han quebrado. Y a mí esto me daría que pensar, porque no es una ni dos, es que esta era un bala perdida y todo lo que ganaba se lo gastaba. No, 50, así rápido. Y marcas tan grandes como Viajes Marsans. ¿Quién se creía hace 10 años que Viajes Marsans desaparecería?
y hoy ya no están aquí. ¿Os acordáis de la crisis del 92-93? Porque parece que esto de la crisis, ha habido crisis. Y de esas crisis, ¿qué ha pasado? Pues en aquella época, una de las cosas que surgió después de la crisis fue la sensación de que teníamos que empezar a apostar por la calidad. ¿Os acordáis? Que todo el mundo empezó a bombardearos. Calidad, hay que apostar por la calidad, marcas de calidad. De hecho, en el Puerto de la Cruz, un destino hiper mega maduro, machacado, tuvieron que empezar a plantearse el hecho de la calidad, y ahí nació lo que es hoy la marca Q de calidad. Nació con el Iche, donde fue un poco el embrión de todo lo que es la calidad. Pues hoy os empiezan a bombardear con otras palabras, como el I+D+I, ¿no? La innovación, turismo experiencial. Pero ¿qué pasa cuando hablas de I+D+I? Me acuerdo cuando estaba en el ITH, full time ahí, queríamos ser centro tecnológico. Entonces lo primero que nos preguntaban, ¿y dónde tienen ustedes los laboratorios? ¿Y ustedes cuántas marcas registran al año? ¿Cuántas patentes? Y yo, claro, decía, es que este señor viene de estar con Repsol o con la farmacéutica X y no se ha enterado que nuestro sector es diferente. Y ese es el problema, ya nos pasó con la calidad. Y ese es el mismo problema que vamos a tener con la innovación. Porque cuando vas a investigar esto de la innovación, te encuentras el manual de Osmolo, Fraschetti, Canberra, y empiezas a leer y dices, ostras, esto no está preparado para nuestro sector. Porque uno de los indicadores de cuánto innovador eres tú es cuántas patentes registras al año. Entonces ahí vamos a tener un problema. Y tenemos que dar un enfoque totalmente diferente a lo que es la innovación. Pero, ¿dónde podéis innovar? ¿Cómo puedo yo innovar? Porque al final eso es lo que importa. ¿Dónde? ¿Qué hago? Porque si me empiezo a aplicar el manual de Oslo, aunque sea un manual para ver cómo está la innovación, puedo salir corriendo. Entonces, al final, yo mantengo muchas reuniones con gente con esto de la innovación, ¿no? Y siempre hay alguien que dice, ¿me permitas que sea el abogado del diablo? Y bueno, ya estamos con el listo este. Mira, es que esto, claro, solo quiero ser el abogado del diablo, ¿eh? No te lo tomes a mal. Es que claro, es que el abogado del diablo es lo que mata la innovación. Si algún día estáis en una reunión de innovación y alguien dice, oye, pero es que permíteme que sea el abogado del diablo. Empecemos a cambiar la mente. Empecemos a cambiar las cosas, porque claro, si de lo que se trata es de que voy a ser innovador, pero esto, ¿cuántas reservas me va a dar? Esto no es innovación. Esto es ser un copión. Copiar algo que ya funciona. Esto no es innovador. Entonces, por favor, dos palabritas. El ROI y el abogado del diablo lo dejamos un poquito aparcado, al menos al principio. Lo digo porque siempre el director, el jefe, no. El ROI. ¿Y esto cuántas reservas nos va a dar? ¿Esto cuánto dinero vamos a ganar? La innovación es otra cosa. Evidentemente tiene que darlas, pero no empecemos a buscar ya directamente. Entonces, podemos trabajar en 5 aspectos: instalaciones, diseño y en espacio, en procesos. Muchas veces tendremos que cambiar nuestro modelo de negocio, porque es un modelo que ya no funciona, en comercialización, marketing, en todo lo que es producto. Muy importante las personas, cliente interno y externo, y en tecnología y robótica. Hablo de robótica por darle un toque tecnológico, estamos en un centro tecnológico y ver un poco de qué hablamos de futuro, ¿no? Entonces, en instalaciones, evidentemente esto nada tiene que ver con el turismo, pero para que veáis que la innovación no es un tema solo tecnológico. Esto es una carnicería. Yo creo que las carnicerías solo hay un tío diseñando carnicerías en toda España, porque todas son iguales, o todas compran el mismo mueble. Se puede trabajar de manera diferente. Mirad, esto también es una carnicería. Y seguro que más barato que el mueble ese que habéis visto. O eso. Es decir, el diseño también puede entrar como producto innovador. Ya es una manera de diferenciarte. De hecho, nosotros lo hemos hecho. Antes teníamos, yo cuando empecé en esto del turismo hace muchísimos años, el restaurante del hotel era a la carta. Después pasó al buffet y ahora es show cooking. El proceso, nosotros de hecho innovamos, buscamos, sobre todo si nos ayuda a ahorrar costes, tú. Si ahorra costes, eso es la innovación.
Pero yo hablo de otra cosa. Hablo de realmente darle una vuelta a las cosas. Oye, ¿por qué las habitaciones de los niños y los padres son todas iguales? Un niño tiene otras necesidades. ¿Por qué no podemos empezar a innovar y crear habitaciones para niños? Aunque es la misma que el papá. Lo único que han hecho es poner las sillas de Ikea y dos cobertores, se llaman, dos cubrecamas diferentes. No estoy hablando de empezar a dar una vuelta a lo que hacéis cada día, ¿no? Para mí, una de las cosas más innovadoras es los del Español, tú. Han cogido y han optimizado el espacio al máximo. Han creado un sitio memorial. Tú, como socio del Español, puedes dejar ahí tus cenizas. Eso sí que es optimizar el espacio. Eso sí que es pensar, yo tengo un espacio, ¿cómo puedo optimizarlo? ¿Cómo puedo sacar yo beneficio de ello? Los hoteles también lo hemos hecho. Al principio vendíamos camas, después salones para bodas, después spas. Lo hemos hecho, pero hay que ir más allá. Hay que forzar la mente para poder conseguir este tipo de cosas. Procesos y modelos. La típica azafata que nos indica la que nadie hace caso. Yo siento una pena siempre por ella, porque es que nadie les hace caso. Y ella así, aquí, así, así, allá, pero nadie las mira. Pues no, mira, hay una liniera, Southwest, que lo hace en formato rap. Y los estos aplaudiendo. Es como si yo os pido que aplaudáis aquí ya. Y la gente alucinando en el avión, todos despiertos. Se trata de que los procesos, lo mismo lo podemos hacer de otra manera, que sorprenda al cliente. De hecho, un astrofísico ha logrado un método para reducir a la mitad el tiempo. A ver cuándo lo ponen en práctica, porque yo es que me canso. Ha llegado a la mitad. Pues si uno piensa, si uno estudia, si uno innova, puede hacer que cosas que parece que no tienen solución, tengan solución, ¿no? Igual, vas a una heladería y está el señor ahí todo serio, te pone el helado, te lo da. ¿Habéis ido alguna vez a Estambul y os han puesto un helado? No, es que se pasa 2 minutos y te lo pone y te lo quita y te lo da. Crea una experiencia ya de comprar el helado. Solo por la experiencia de los malabares que hace ese señor, ya merece la pena pagar 50 céntimos de euro más por ese helado. Algunos tendréis problemas de modelo de negocio. Yo os recomiendo este libro. Se llama Business Model Generation y os puede ayudar a cambiar totalmente vuestro modelo de negocio, porque muchas veces lo primero que hay que hacer es eso. Comercialización, marketing y producto. Yo creo que ahí es la gran asignatura pendiente de nuestro sector. Porque al principio lo del marketing era muy fácil. Oye, ¿qué ponemos? ¿Media página o un cuarto de página en el catálogo de TUI? O en el catálogo de Jan Risen. Ese era el departamento de marketing y comercialización del hotel. Pero vosotros creéis que hoy tengo secador, tengo 3 restaurantes, tengo una televisión vía satélite, tengo teléfono, caja de seguridad. ¿Creéis que esto sirve para vender? ¿Vosotros le vais a vender de esta manera a mi hijo de 7 años dentro de 10? Diciendo que tienes un secador y 3 piscinas. De hecho, yo creo que copiáis esos textos para ponerlos en vuestra web. ¿Pero quién se va a leer vuestras webs? Por cierto, ¿quién ha cambiado su web en la última semana? ¿Quién la ha cambiado? Desde la propia empresa. ¿Quién? 3. ¿Y vosotros queréis vender por internet? ¿No habéis cambiado vuestra web? Algunos la tienen todavía en pesetas. ¿Vosotros queréis vender y utilizar internet para vender? ¿Pero qué me estáis contando? ¿Qué os pensáis? ¿Que los usuarios de internet son tontos? Era un poco de chiste porque es que veo caras muy serias. Entonces, ¿qué pasa? Que antes teníamos 4 preguntas que responder. ¿A qué tour operador? ¿Qué precios ponemos? Temporada baja, media y alta. ¿Y a este cuántos días de release le ponemos? Y ahora no son 4 piezas, son 4.000. Eso de que internet nos iba a hacer la comercialización más barata y un cuerno. Nunca había sido tan caro. Nunca nos había costado tantos dolores de cabeza. Pero digo yo, ¿por qué? ¿No será que nosotros no hemos cumplido? Todos los que tienen los portales ahora de internet es gente que no tenía ni puñetera idea de turismo, pero sabían de 2 cosas, de tecnología y cómo actúa el cliente en internet. Atrápalos, rumbos, esos que os cobran ahora las mismas comisiones que TUI.
¿No será que nosotros no hemos cumplido nuestra parte? Porque nosotros éramos los que sabíamos del negocio. Algo habremos hecho mal. Y yo creo que estas jornadas, para lo que sirven, es para que nos integremos y no volvamos a caer en esta parte, ¿no? Pero ya no es un tema de comercialización. Oye, ¿qué ahora que cojo Groupon, Planeo, que cojo OTAS, que cojo TUI, que cojo qué? No es un problema de eso, es que ya estamos en una fase donde la comercialización vendrá a través de los contenidos. Por cierto, el día 22 es mi taller de contenidos, los quiero ver todos ahí, ¿eh? Es decir, los contenidos cada vez serán más importantes. ¿Por qué? Porque ese contenido, dentro de nada, será una web, estará en un iPad, estará en un iPhone, estará en una web TV o estará en una aplicación que te podrás descargar en tu propio ordenador. No se trata de una web. Bueno, ya tengo una web. ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer con eso? No es suficiente. Yo lo siento. Yo no he venido aquí a poneros... No, una web no es suficiente. Tenemos un médico para estrés tecnológico específico aquí, por si alguien le da un síncope. Mirad, Internet en 60 segundos, lo que yo voy a tardar en explicar esta diapositiva. 60 nuevos blogs, 600 nuevos vídeos con un total de 25 horas, 320 nuevas cuentas en Twitter, 100 nuevas cuentas en LinkedIn, 6.600 nuevas fotos en Flickr, 500 downloads de WordPress. Esto es Internet, 60 segundos. ¿Os imagináis esto en 24 horas? Aunque nos pusiéramos todos a ver vídeos de YouTube hoy, moriríamos y no los habríamos visto todos. Esto es Internet. ¿Y quién hace esto? Vuestros clientes. ¿Y vosotros qué hacéis? Lo primero es estar aquí. Pero tendréis que tomar nota de todo esto. Porque son los que os vienen a visitar, son los que pagan vuestras facturas. Pero claro, si les queremos vender con un folleto, entiendo que las de las imprentas también tienen derecho a vivir, pero también se tendrán que reciclar. Mirad, lo último ya. BMW acaba de sacar ya que el propio coche te va a leer tus actualizaciones de las redes sociales. Tú volverás a casa y no escucharás la radio, escucharás lo que fulanito ha dicho en Twitter, lo que menganito ha publicado en Facebook. BMW, los coches. Y algunos todavía siguen pensando que esto de las redes sociales es una chorrada y que no sirve para nada, cuando los coches ya nos los van a leer. Pero no hace falta comprarse un BMW. Yo ya puedo hablar con mi Ford Fiesta. ¿Os acordáis del coche fantástico? Cuando yo era pequeñito, el coche fantástico, yo hoy ya le puedo dar órdenes a mi coche. Y le digo que me marque el teléfono y que me ponga la temperatura a 25 grados. Es decir, la tecnología está aquí. En cuanto a producto, como todos hemos ofrecido casi lo mismo, es fácil diferenciarse. Yo lo veo como una oportunidad. Entonces, la cuestión es eso, porque aquí tenemos la costumbre de, mira, ostras, Barcelona han puesto un autobús de estos de visita a altura a la ciudad, pues vamos a poner nosotros uno, ¿no? Pero claro, oye, es que al final todos acabamos haciendo lo mismo. ¿Por qué no hacemos cosas diferentes? En este caso, en Rotterdam, pusieron un autobús anfibio y además de ir por la carretera, por la calle, hace un paseo en el río. Hombre, aquí el río vuestro, cuando va muy lleno, complicado, ¿no? Pero, ostras, pensemos qué podemos darle al cliente diferente. No hagamos siempre lo mismo. Porque al final, vayas a la ciudad europea que vayas, es que parece que es lo mismo, lo único que cambian son los edificios. Pero empecemos a pensar un poco, ¿no? Un hotel específico para mujeres. Solo mujeres. Vuelos sin niños. El sueño de un largo vuelo. Sobre todo cuando te toca un niño de 2 años berreante. 12 horas. Yo digo que tendrían que hacer una cabina de estas insonorizada para casos de emergencia. ¿Sí o no? Hay que empezar a diferenciarse. Cliente externo e interno. Mira, Spanair ya empieza a escuchar a los clientes. Yo no sé si al final es como antes, ¿no? Denos su opinión, que no le haremos ni puñetero caso. Pero escriba usted su opinión aquí.
O empezar a crear un grupo de innovación, coger a los más creativos, a los más raros de vuestra empresa, a los que siempre dicen que parece que dicen tonterías. Cogerlos y empezar a ver qué podéis hacer, cómo podéis cambiar, cómo podéis mejorar. Dice que cuando te llaman loco es que estás en buen camino. Entonces empezar a dar pasos, porque esto no va de coña, ¿eh? Aunque yo cuente algún chiste y a tantas horas, a las 9 horas de la mañana intente hacerlo divertido, esto va muy en serio. Porque no sois ONGs, ¿no? Sois empresas y queréis ganar dinero. Tecnología, pues bueno, la verdad es que mucha gente, no, donde esté el trato personalizado, ¿no? Vale, de acuerdo, pero empecemos a usar la tecnología para esos procesos que no sirven para nada, que son mecánicos, y usemos el tiempo que nos da la tecnología para tener ese trato diferenciado con el cliente, para ese tú a tú mucho más intenso. Es como cuando llegas y haces un check-in con un escáner que te coge el DNI, si tienes la dirección correcta, y en 11 segundos ya te la ha puesto en el PMS. Pues te quedan 2 minutos para charlar con el cliente, porque si lo tienes que hacer a mano y te vienen 50 alemanes, 50 por 5 minutos cada uno, no os digo lo que dura el check-in. Y además atendiendo llamadas y que viene el de correos con un paquete. Entonces empecemos a usar la tecnología. Y si no sois de los que no os gusta la tecnología, pues macho, en los aviones ya está. Tú quieres sacar dinero del cajero, tú quieres sacar dinero del banco y te hacen ir al cajero. El otro día, mira, quiero hacer un ingreso. Dice, no, lo tiene que hacer ustedes el cajero porque son menos de 300 euros. Y dice, no sé, le digo, no sé, no lo he hecho nunca. No se preocupe, yo le enseño. La chica salió y me enseñó cómo hacerlo. Evidentemente yo lo sabía, pero no me apetecía. Nos están obligando. ¿Vosotros creéis que a mi hijo, este de aquí, que maneja el iPad como un crack y no tiene manual, le va a extrañar hacer las cosas en una máquina? Os aseguro que no. Y ya no te digo cuando el botón es sacarino será un robot. Y eso es una realidad, es un proyecto de una empresa vallisoletana. Se llama Sacarino, evidentemente, ¿cómo no? Y ya es el primer robot que tendremos, ¿no? Entonces, ¿qué es la innovación? Todo cambio que aporta valor a la empresa, al cliente y especialmente a la cuenta de resultados. Porque evidentemente el objetivo final tiene que ser cuenta de resultados. No hay principio, pero sí el objetivo final. Porque si os digo innovar, pero no os va a dar dinero, diréis, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar como está. Entonces, cuando hablamos de I+D+I, muy bien, pero interés, imaginación y diferenciación. I+D+I aplicada al turismo. Y sobre todo, una doble dosis de creatividad y capacidad para crear sinergias con otras empresas y con el destino. Entonces, 15 claves, ya para terminar. Primero, cada mañana, ¿sabéis qué pasa? Yo me planteo, ¿qué pasaría si mañana me quedo sin voz? ¿Qué os pasaría si os quedáis sin 5 turoperadores? ¿Tenéis un plan B? Que ya nos hablarán del plan B hoy. ¿Tenéis un plan B? ¿O pensáis que esto va a ir siempre guay del Paraguay? ¿Qué pasaría si? Haceros esta reflexión cada mañana. Fomentar la creatividad en la empresa y el destino. Diferenciaros, esto queda un poco fuera, pero bueno, diferenciaros de la competencia con productos innovadores y creativos. Mirad, bodas, todo el mundo organiza bodas, vale, todo lo mismo, más baratas, más caras, más lujosas, menos lujosas. ¿Por qué no empezáis a hacer bodas ecológicas? Vogue os da 127 ideas. Empezar a diferenciaros, empezar a buscar nichos de mercado diferentes, reorganizar los presupuestos. Oye, de 100, 75 a lo tradicional y empezar a destinar 25 a lo innovador. Empezar a innovar, empezar a pensar que hay que destinar un dinero a esto. Esto no va por arte de magia. Tener productos claros y adaptados a vuestros clientes. Mirad, Barceló, cuando quería captar los ciclistas de élite, les puso cámaras de hipoxia, que son las que hacen que tengas más rendimiento. Se ve que duermen dentro de una burbuja y no me expliquéis qué, porque yo no sé de qué va, pero han puesto cámaras de hipoxia en las habitaciones, porque ellos querían captar ese cliente. Si tú quieres captar ciclistas, cámbiales el buffet.
Si tú quieres captar ciclistas, crea un sitio donde puedan guardar y arreglar las bicicletas. ¿O te crees que las bicicletas no se arreglan? Buena relación calidad-precio. Eso para mí es básico. Colaboración y networking turístico. Hoy lo hemos dicho, esto es el perfecto evento para hacer networking. Pues empezar a realmente a practicarlo. Porque tenéis 24 horas del día, de esas 24 horas, 8 tenéis que dormir, o 6. Tenéis una familia, algunos duermen 5, ya. Yo esas ojeras no las tengo maquilladas, son de eso también. Y al final os tenéis que apoyar en otros y principalmente en el destino, en este caso el patronato. Focalizaros en lo que necesita el cliente, no en lo que necesita tu empresa. Es lo típico. Quiero una Coca-Cola, no, mire, tenemos Pepsi. Quiero Pepsi, no, mire, tenemos Coca-Cola. Oye, ¿qué problema hay en tener Pepsi y Coca-Cola? Yo me pregunto. Y si no la tengo, ostras, intento saber el barrio al lado si tiene Pepsi y le pido el favor de que me dé una Pepsi. Pero ese cliente no tiene que irse sin una Pepsi si quería Pepsi. Ah, es que es más cómodo a mí, Coca-Cola me da mejor precio. Pero es que a vuestro cliente le importa un pepino. Vuestro cliente quiere una Coca-Cola, no una Pepsi. Empezar a tener claro eso, el cliente. Aquí, ¿quién no es cliente alguna vez durante el año? Todos sois clientes, todos vais de vacaciones, ¿y qué queréis? Pues una Pepsi, sí, a ti lo que te gusta es Pepsi. Es un ejemplo tonto, pero es muy común lo que pasa. Es decir, pensar en el cliente, por favor. Pasar del recurso al producto y además creando experiencias turísticas. Hoy vamos a hablar de experiencias turísticas. Hasta Trident, tú. Hasta lo de los chicles ya ofrecen experiencias turísticas. El de los chicles. Y además si la comparten después mejor. Ofrecer experiencias en lo que es la venta. ¿Vosotros creéis que a esta niña es un vídeo súper divertido? Una niña creo que tiene 2 años, que usa primero un iPad, perfecto, y después le dan una revista de papel. ¿Y sabéis qué hacen las fotos de la revista de papel, no? Intenta hacerlas más grandes. Y se mira a su padre como diciendo, ¡esto no funciona! ¿A esta le vais a vender con un catálogo de papel? Mi hijo de 7 años, yo aprendí inglés en los salesianos, con un libro en blanco y negro. Mi hijo tiene un iPad que le habla, le corrige y además le pone un vídeo. ¿Y a este le queréis vender con un catálogo? Que dice que tiene secador, cuarto de baño y 3 restaurantes. Es que no os va a comprar. No os va a comprar. Teatralizar. Mirad, es el típico caso, ¿no? El típico guía. Sí, aquí, Palacio del 1924, aquí la iglesia no sé qué. Y hay destinos que ya de repente te salen, y creo que hoy os van a hablar de esto también, pues si te hacen una teatralización del entorno, de lo que sucedía en ese momento. Eso me queda a mí mucho más, porque me preguntas 10 minutos después de qué siglo era ese palacio y ni pajolera idea. Esto me queda a mí mucho más. Readaptar los perfiles profesionales, lo que os decía, el 8 de noviembre y el 22 estoy dando aquí los cursos y además participar en todos los cursos que podáis. Participar. Potenciar la marca. Mirad, ¿veis estas 3 furgonetas? Son todas iguales. Solo cambia una cosa, el logotipo. Peugeot, Citroën y Fiat. Y sabéis, encima tienen el morro de decirlo. Dice, estas 3 nuevas furgonetas compactas compartirán la mayoría de sus elementos, excepto su diseño, retocado en cada una para guardar la imagen de marca. Nos la están dando con queso. Es la misma furgoneta. Pero lo único que cambia es que yo tengo una Peugeot, tú una Fiat y tú, ¿cuál era la otra? La Citroën. Porque yo soy Citroën. Y ella es Peugeot. Pero es el mismo coche. ¿Veis la importancia de una marca? Es decir, estamos comprando el mismo coche con un sello diferente y lo compramos. Pasar de la promoción a la comercialización, es decir, promocionalización. Cada vez más, con el patronato, con las entidades de promoción, tendremos que llegar a momentos que ellos, los que nos tienen que facilitar, es ventas de vuestro producto. Ellos no pueden vender, pero sí facilitar. Y eso es algo que cuesta mucho. Aquí ya lo están haciendo con hoteles, pero habrá que ir más allá.
Y pasar ya como último de la fidelización y el marketing a la fidemarketización. Mirar, dicen que cuesta es más barato 26 veces fidelizar a un cliente que conseguir uno nuevo. ¿Y qué hacéis vosotros para fidelizarlos? ¿Tenéis una estrategia de fidelización? Aparte de enviarle un Christmas en Navidad, eso no es fidelizar, ¿eh? Sí, tarjetas de puntos. Esa que después de 3 años poniendo gasolina te dan un Magiclick de estos. Un Boyclick. Después de 3 años. Sí, 3 años después tiene usted 15 puntos. Le damos un destornillador. Yo me voy a desviar 15 kilómetros para ir a poner gasolina por un destornillador. Yo voy a hacer 3.000 kilómetros para que me deis una cama. Espero algo más que una cama. Porque algunos todavía venden camas, no venden experiencias. Pues la fidemarketización es la unión de los conceptos fidelización, marketing aplicado a través de los ad prosumers, utilizando técnicas que son ya muy novedosas, pero que son el futuro, como es el marketing hecho en base a la localización. Eso que tu móvil te dice, busca un restaurante, te dice, mire, de chinos hay 10, están aquí en un mapa, quiere que usted le lleve porque este tiene 100 comentarios positivos. Ese es el cambio que hay. Y que quede claro, que todo tendrá una capa social. El marketing, las webs, los juegos, todo va a tener una capa social. Y no me he quedado en blanco. Es la última diapositiva y es una reflexión. Mirad, no penséis tanto en lo que el destino puede hacer por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros para el destino. Porque son muy pocos los hoteles, muy pocos los campings, donde la gente va a ese sitio por el hotel o por el camping. Venimos por un destino, por lo que podemos hacer en el destino. Así que empecemos a pensar qué puedo hacer yo por la Costa Brava y por el Pirineu, Girona. Y nada, muchas gracias y que la fuerza os acompañe.